¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sergio Ponce, para aquellos que no me conocen. Y hace unos días, hace unas semanas atrás, hicimos una encuesta en Instagram de qué tipo de filtro les gusta más a la gente y cuál les gustaría aprender más. Si esto les interesa para aprender qué filtro vamos a hacer el día de hoy, quédense. Entonces hace unas semanas hicimos una encuesta en Instagram, en las redes sociales, en qué tipo de filtros les gustaría aprender cómo hacer. Estaba el estilo urbano y estaba el estilo un poco más de verano, o que es más como de las montañas o de la playa o donde puedas estar afuera. En realidad estábamos sorprendidos cuando vimos que fue 50 y 50. Entonces el día de hoy vamos a estar haciendo el video del filtro urbano o el filtro más de ciudad. Y en unas semanas más estaremos haciendo el siguiente filtro. Entonces vamos a utilizar un teléfono. Aquí no necesitan un teléfono en específico, pero sí necesitan un app en específico. Entonces el día de hoy vamos a estar utilizando un app. Vamos a desbloquear mi teléfono. Vamos a estar utilizando una app que se llama Lightroom. Lightroom es un producto de Adobe, de los productos de Adobe como Photoshop, todos los otros aplicaciones que Adobe tiene, y Lightroom es una de ellas. Pero Adobe hizo esta aplicación que creo yo es muy buena para edición de fotografías. No tuve que hacer ningún pago cuando la descargué. Creo que es gratis, solamente tienen que registrarse por medio de Adobe con un correo electrónico y ya está. Entonces el día de hoy vamos a empezar con cualquier fotografía. Entonces si pueden ver aquí tengo todas mis fotografías y vamos a escoger esta. Esta fotografía aquí está sin filtros, no tiene nada. Esta la tomamos en un estacionamiento en la motocicleta. Y bueno, lo que a mí me gusta hacer para yo seguir teniendo una idea de qué es lo que estoy haciendo en la fotografía, yo siempre giro mi teléfono y lo tengo horizontalmente. Entonces vamos a comenzar con la edición. De hecho, a mí me gusta mucho. No me considero alguien que sabe mucho de fotografía o así, pero en cuanto a edición de fotografías me gusta estar jugando con todas las aplicaciones. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir primero con la luz, que es como este solecito que está ahí abajo. Entonces vamos a empezar con exposición, que es a menos 20. Entonces vamos a dejarlo en menos 20. Después contraste, vamos a ponerlo en 50. Vamos a subirlo hasta 50 el contraste. Después donde dice highlights, lo vamos a dejar en menos 23. Entonces algo que me gusta aquí de la app es que ustedes pueden presionar el botón y arrastrar, o simplemente pueden hacer como pequeños clics en la pantalla para que así pueda estarse moviendo. Después con shadows vamos a dejar en 46. Vamos a subirlo hasta 46, llegamos a 45 y nos falta uno. Muy bien, después blancos o whites, lo vamos a bajar a menos 80. Vamos a ponerlo en menos 80. Y yo les recomiendo que sean lo más específicos que puedan cuando estén haciendo ediciones aquí en Lightroom, porque Lightroom sí requiere de que seas muy específico con las cosas que estás editando. Y por último, negros o blacks, vamos a dejarlo en 60. Entonces vamos a subirlo hasta 60. Listo, una vez que ya tenemos este es el primer paso. Estamos alterando ya un poco la luz en nuestra fotografía. Como pueden ver, ya empieza a haber unos cambios. Y después vamos a la opción que está hasta arriba, que dice curve o curva. Va a ayudarnos también con la luz y un poco de las sombras. Entonces vamos a tomar el primer botón de la esquina y lo vamos a subir hasta aquí. Y después ustedes pueden tomar control de la línea que está en su pantalla. Vamos a hacer clic y vamos a jalar y va a ser otro punto ahí. Entonces vamos a dejarlo más o menos un poquito más cerca. Listo. Nos vamos a tomar otro punto y lo vamos a poner de igual forma en donde se cruzan los cuadros, en esa cruz. Muy bien, una vez que ya lo tenemos, lo podemos dejar así. No tiene que ser tan específico. Entonces vamos a darle en continuar o done. Igual si ustedes quieren poner pausa al video y asegurarse de que tienen todas las configuraciones bien, háganlo adelante.
Entonces una vez que ya tenemos vamos a ir a temperatura. Entonces es la opción de abajo, la temperatura. La temperatura habla mucho de los colores que van a dominar en la fotografía. Si va a ser más como azul, más café, más rojo. Entonces la temperatura también da un poco de ambiente a su fotografía. El único que vamos a cambiar aquí es Vibrance y saturación. Entonces vamos a bajar Vibrance, vamos a subirlo a 50. Lo vamos a dejar en 50. Oh. La parte difícil también es que mis dedos no pueden deslizar muy bien. Entonces ya el último, que es saturación, lo vamos a dejar en -10. Una vez que ya tenemos ajustada la temperatura aquí, vamos a ir por color. Entonces vamos a dar clic donde dice Mix, que es en la parte de arriba, en la parte superior derecha. Van a ver un círculo con diferentes colores. Entonces vamos a darle Mix y vamos a empezar color por color. Empezando con el rojo, vamos a hacer el Hue, que es la primera opción. Esta la vamos a dejar en 14. Después la saturación, esta la vamos a bajar a -50. Entonces -50. Y por último la iluminación la vamos a dejar en 14 también. Entonces lo subimos a 14. Después, ya que terminamos, vamos a darle en el color naranja. Y lo vamos a editar a -10. Después -23 la saturación. Vamos a quitar un poco de la saturación a -23. Y después la iluminación vamos a dejarla en 26. Listo. Entonces ahora vamos a ir con el color amarillo. El Hue lo vamos a dejar a -100. Vamos a ir todo hacia -100 y empiezan ya a ver los cambios en la pantalla. Después vamos a ir a -30. Y después, por último, la iluminación la vamos a hacer a 26. Entonces vamos a subirlo a 26. Aquí está, muy bien. Y después vamos con el verde. Entonces el verde va a ser casi igual. Después del verde vamos a dejarlo en saturación a 100. Y después del verde en adelante es lo mismo. El Hue y la iluminación lo vamos a dejar en ceros. Y la saturación la vamos a cambiar a -100, todo. Entonces vamos a mover los azules, los violetas, y no sé si esto es magenta, no sé qué color es, la verdad. Soy malo con colores. Muy bien, una vez que ya terminamos con la temperatura, pueden ver que ya la fotografía está tomando un poco más de carácter, un poco más de color. Y ahora vamos a ir a la siguiente opción, que es la textura en la fotografía. Entonces en la textura vamos a ir con claridad, vamos a saltar a la segunda opción. Entonces claridad la vamos a poner a 60. Muy bien. Después vamos a ir con dehaze, que sería a 20. Entonces vamos a ponerlo en 20. Ajá. Y el siguiente abajo de dehaze vamos a ponerlo en -10. Entonces vamos a bajar un poco. Y eso sería todo en esta opción. Después, en esta misma parte, en esta misma opción, vamos a escoger la parte que es Split Toning, que está en la parte superior derecha. Entonces en estas dos opciones, creo que es la parte más difícil. Tenemos que ajustar el que dice Highlights y Shadows. Entonces para Highlights vamos a dejarlo en 220 grados y 10 de saturación. Entonces vamos a ir hacia 220. Esta es la parte difícil porque tienes que usar tu dedo. Y como les decía, mi dedo es muy gordo para poder editar estas fotos. Entonces vamos primero, yo trato de enfocarme en llegar al 120 o al número que quiero primero, y después empiezo a editar a la saturación. La saturación se edita de arriba hacia abajo y el Hue se edita de izquierda a derecha. Entonces tenemos 210 y 200, necesitamos 220. Entonces, como ven aquí, estoy 200. Es bastante difícil esta parte, pero con paciencia y haciéndolo despacio ustedes verán que lo pueden hacer. Entonces, lo tenemos en 119. Listo, entonces ya tenemos el primero en 220 y a 10 en saturación.
Y ahora vamos con sombras o shadows en este caso, y este lo vamos a hacer a 218 y 5 de saturación. Entonces vamos a ir de nuevo hacia la derecha en 218 y 5 de saturación. Muy bien, ya lo tenemos listo. El balance no lo tenemos que editar en esta ocasión. Entonces asegúrense, highlights vamos a necesitar ponerlo a 220, saturación a 10 y shadows 218 y saturación a 5. Vamos a dar clic en done y después vamos a ir al siguiente de abajo, que es en el triángulo, que esta parte hace un poco que las orillas o los bordes de la fotografía o de las siluetas puedan salir un poco más, sobresaltar un poco más. Entonces vamos a... En el triángulo vamos a escoger la primera opción, la vamos a dejar en 20. De hecho, vamos a dar clic. Vamos a ponerlo en 20. Listo. Después el radio lo vamos a dejar a 1.0. Los detalles lo vamos a bajar a 22. Listo. Y después la reducción de ruido, lo vamos a poner en 35. Entonces vamos a subirlo hasta 35. Muy bien. Y por último, los detalles tienen que estar en 50. Y perfecto, ya terminamos. Es bastante rápido, es bastante... solamente necesitan ser detallistas cuando están haciendo las configuraciones, pero el filtro ya quedó. Entonces, si ustedes pueden fijarse en el teléfono, cambia bastante la fotografía, le da un poco más. A mí me gusta muchísimo más cómo se ve ahora. Y de hecho, lo que me gusta mucho de Lightroom, si ustedes editaron muchísimas cosas y encuentran que les gustó mucho su filtro, lo que tiene Lightroom que a mí me gusta mucho, porque por ejemplo, cuando editas fotografías en tu teléfono tienes que hacer los juegos que tú quieras, hacer la edición. No te deja editar tantas cosas como Lightroom. Entonces lo que pueden hacer es hacer clic en esos tres puntos que ven arriba y escoger la opción que dice copiar configuración o copy settings. Una vez que le den esa opción, simplemente escogen la marca que está en la parte superior derecha. Y aquí ya copiaron todos los settings que tiene su fotografía. Entonces lo que podemos hacer ahora, podemos regresar. De hecho, se ve bastante bien. Me gusta mucho cómo se ve la fotografía. Entonces podemos regresar a nuestra biblioteca. Y aquí podemos escoger cualquier otra fotografía. Por ejemplo, esta fotografía la tomamos en una gasolinería. Entonces, otra vez en la parte superior derecha, damos clic. Y aquí, en lugar de copiar, obviamente vamos a pegar. Entonces vamos a escoger pegar configuraciones o paste settings. Y como ustedes pueden ver, la fotografía cambia totalmente y tiene el mismo filtro, sigue siendo el mismo. Entonces, si ustedes se fijan, cambia bastante las sombras, todo. Y le da ese estilo urbano, ese estilo como de calle que a mí personalmente me gusta mucho. Y bueno, podemos escoger muchísimas más fotografías aquí. Vamos a escoger esta que me tomaron también. Pegamos los settings y también hace el cambio. Si bien hay algunas fotografías que ustedes tienen que estar seguros qué tipo de setting también quieren. Porque algo que yo noté de Lightroom es que si ustedes quieren una fotografía donde están en las montañas o al aire libre, puede que no funcione del todo. Tal vez no sea un filtro o un tema que a ustedes les guste, que sería como urbano. En este caso, por ejemplo, aquí estaba en un parque nacional y si pego las configuraciones, si bien resaltan un poco más los detalles, pero me gustaría a mí otro tipo de filtro un poco más que resalte lo verde y lo de la naturaleza. Bueno amigos, muchísimas gracias por quedarse a ver este video. Si llegaron hasta este punto, no se olviden de hacer su filtro urbano y hacer la publicación en las redes sociales y etiquétenos para que así nosotros también podamos agregarlos a ustedes en nuestras historias en Instagram y Facebook también. Muchísimas gracias y no se olviden de seguirnos y darle like a este video. ¡Chao!